Em, lo primero es pedirles excusas porque esta es una charla muy desangelada en el sentido de la presentación, porque le pedí a mi asistente que me ayudara a buscar imágenes para acompañarla. Casi lo echan de la casa, ¿no? Porque como es pornografía, entonces entonces dije, no, dejémosla solamente así. Es muy difícil poner imágenes de pornografía, digamos, para acompañar una conferencia. Creo que esto va hacia adelante. Sí. Tal vez la primera, vamos a hablar ¿existe la adicción al sexo? ¿Existe la adicción, por ejemplo, a la pornografía? Entonces, tal vez la primera pregunta que es importante, si uno va y busca en los manuales diagnósticos actuales, en lo que vamos, no. ¿Sí? El DSM-5, el CIE-11 no trae ni la adicción al sexo ni la adicción a la pornografía como trastornos digamos, claramente planteados que uno pueda realizar. Sin embargo, esta y muchas otras conductas en términos generales asociadas ahora al uso de Internet, si uno va a mirar cómo se hace el diagnóstico de una adicción, ¿sí? En cualquier tipo de conducta, de comportamiento, pues básicamente uno sí puede mirar que hay una correspondencia y que básicamente, tal como podríamos hacer la analogía con el consumo de una sustancia, por ejemplo, psicoactiva, pues claramente es la dificultad para controlar el uso de ese uso. Eso puede pasar con la pornografía, o sea, personas que dicen, no puedo dejar de ver, o sea, tengo que mañana una clase, tengo mañana un examen, pero me pongo a ver porno. Aumento de la frecuencia o duración del consumo, del uso de pornografía, entonces va incrementándose, increciendo, dificultades para dejar de usarla, entonces la persona dice, no, este fin de semana no va a haber pornografía, tengo exámenes la semana entrante, no pueden, ¿sí? A pesar de que se lo plantean, y empiezan a experimentar consecuencias negativas. Una de las más frecuentes claramente es el desajuste en sus horarios de sueño, porque la mayoría de las personas usan pornografía en la tarde-noche y pueden darle las 2, 3 de la mañana, eso hace que sus horarios de sueño se corran, dificultades, por ejemplo, con responder a todas sus actividades cotidianas, problemas relacionales, dificultades en el trabajo, problemas en la salud mental. Entonces, ¿esto lo vemos asociado al uso de pornografía? Sí. Entonces, ¿lo vemos asociado al uso de Internet en términos generales? Sí. Entonces, yo creo que hacia el futuro vamos a tener en nuestros manuales diagnósticos específicamente esa posibilidad, digamos, de hacer estos diagnósticos. De momento lo utilizan los expertos mucho como uso problemático de pornografía, pornografía compulsiva, lo mismo que pasa un poco con el sexo en términos generales. Importantísimo aclarar, no todas las personas que usan pornografía tienen un problema relacionado con su uso. La mayoría de las personas en los estudios que se describen no tienen un problema asociado al uso de pornografía, como la mayoría de las personas no tienen un problema asociado al uso de alcohol o al uso de consumo de marihuana, etcétera. Entonces, eso es importante también dejarlo claro. Muchas personas, digamos, no podemos satanizar tampoco cualquier comportamiento, pero sí, obviamente, es una actividad que tiene riesgo y que tiene mayor riesgo en ciertos grupos de edad, por supuesto. Aquí ya empezamos a mirar un poquito, a meternos en problemas. Ahorita lo hablábamos con Sandra, detrás de toda la pornografía que se consigue en Internet hay una caja registradora, ¿no? O sea, hay instancias, hay personas o hay grupos que están interesados profundamente en que las personas usen pornografía de manera compulsiva, porque eso implica que la caja registradora suene cada vez que se le da un clic a un video, cada vez que se le da clic a una imagen, a una página web, etcétera. Entonces, detrás de eso hay un interés muy grande. Y toda la industria de la pornografía es muy fuerte y con muy pocos, digamos, miradas éticas frente a sus usuarios.
porque no les importa realmente lo que pueda pasar detrás de eso. Entonces, básicamente la definición clásica de la pornografía son las representaciones explícitas de desnudos que incluyen áreas genitales y de actividades sexuales diseñadas para estimular la excitación sexual. Decía un juez muy famoso, un juez de apellido Stewart, en un caso también muy famoso en Estados Unidos en la década del 60, decía: yo reconozco la pornografía cuando la veo. ¿Sí? Porque es difícil decir, oiga, esto es pornografía o esto es arte, esto es erotismo simplemente, ¿no? Entonces, yo reconozco la pornografía cuando la veo. Entonces me parecía muy simpática esa perspectiva, pero básicamente es eso. Y es que la pregunta que yo me hago es, ¿qué de todo lo que tenemos acceso hoy por hoy es pornografía? Ustedes nada más entran a cualquier portal de noticias, El Tiempo, la revista Semana, cualquiera. Y buena parte de lo que se publica en esos portales es que fulanita de tal, cualquiera de ellas, modelo, actriz famosa, tiene su OnlyFans y que mostró un poco de más, dice la noticia. Fulanita de tal mostró, y entonces… ¿es eso pornografía o eso no es pornografía? ¿Sí? Va a depender también de a qué lleve cada persona, qué le mueva a cada persona a eso. Pero realmente muchas de estas aplicaciones, muchas de estos sitios están generando, y es a lo que vamos a hablar un poquito, una construcción inadecuada del concepto de riesgo y del concepto de protección, por lo menos frente al tema de la sexualidad. ¿Sí? Claramente hay imágenes, videos o revistas. Cuando uno era chico, adolescente, la pornografía a la que uno tenía acceso era básicamente revistas, ¿sí? Bueno, un poco de cine, yo también ya soy de la época del cine también, pero hoy por hoy tenemos un acceso a la pornografía y sobre todo en esa línea donde uno no sabe de aquí para acá, puedo llamar a esto pornografía, que uno podría decir que sí en muchas situaciones. Prevalencia del uso de la pornografía. La información pues es muy variable, no siempre es confiable, es debatible. Además, muchos de estos estudios, la metodología son encuestas anónimas que hacen que la información no sea tampoco la más fiable. Pero en términos generales, desde el punto de vista de la prevalencia, pues está mucho más utilizada por hombres que por mujeres, ¿sí? Y es diferente la pornografía que usan los hombres que la que usan las mujeres, ¿sí? Hablamos con Sandra ahorita, en un minutico antes de comenzar, decía, no, es que las mujeres ven pornografía diferente. Sí se ha incrementado mucho el uso de pornografía en mujeres, ¿sí? Ahorita les muestro algunas cifras simplemente como para ilustrar, pero se ha incrementado muchísimo, pero es una pornografía diferente, ¿sí? Más erótica, más artística tal vez, podríamos llamarlo. La pornografía que usan los hombres en términos generales es más explícita, muchas veces más violenta también, muy genital, por supuesto. Entonces, pero sí sigue siendo campo mucho más de los hombres. Varía según la edad, por supuesto, pero la época y la edad donde encontramos una mayor prevalencia del uso de pornografía es cuando aparece el inicio de la pubertad, cuando aparece el nivel de excitación sexual asociado a la pubertad y obviamente la adolescencia y la adultez joven. Ahí es el pico máximo de uso de pornografía. Pero nuevamente, no es que una persona, un adulto mayor no use pornografía, también, ¿sí? Y también con unos riesgos importantes, depende también de muchos otros criterios. Bien, y esto varía de acuerdo al contexto social, a las normas, a los valores individuales, pero es simplemente como por tener una gráfica en general. Este estudio que muestra, por ejemplo, entre los 10 y los 18 años, esta es una revisión sistemática. Y claro, lo que vemos es que hay estudios que nos muestran unas prevalencias del 7% y otras del 71%. Depende a quién le estemos preguntando, en qué país, en qué sitio, ¿sí? Me interesa más, por ejemplo, estos otros, chicos entre 16 y 19 años, ¿cuántos vieron porno en los últimos 6 meses? Entonces los chicos el 93% y las chicas el 52%. Pero en Alemania, por ejemplo, el 98% y el 81% de las chicas
reconocieron haber visto pornografía en los últimos 6 meses. En Taiwán solo el 25%, entonces uno no sabe si es que en Taiwán vean menos pornografía o que se digan más mentiras. Las dos cosas son posibles, ¿no? Porque depende también la normatividad social, cultural, religiosa, que me puede decir, inclusive en una encuesta anónima, a no decir la verdad. En las encuestas anónimas la gente miente muchísimo también, como cuando vamos al médico, mentimos muchísimo. A pesar de que uno sabe que va a buscar ayuda, uno miente frente a uno mismo, ¿sí? Frente a uno mismo. Bien, claramente los predictores entonces van a estar asociados a la disponibilidad, que hoy por hoy es, mejor dicho, es increíble. Tú no puedes como papá, como mamá, controlar lo que un chico de 14, 15 años ve a través de su celular. Es imposible. O sea, hace una búsqueda lo más sana posible y ¡pum!, le aparece porno. Además, si ya la inteligencia artificial detecta que tú estás interesado en alguna situación, te empieza a mandar, no importa la edad que tengas, ¿sí? Además, porque los chicos cogen el celular del papá y de la mamá, ¿sí? Que puede estar con un registro de edad diferente, en fin. La disponibilidad, la orientación sexual juega un papel también muy importante, esto amarrado un poco a lo que nos estaba hablando Gustavo hace un minutico. Las poblaciones, y puede tener sentido, digamos que tengan mayores niveles de represión, mayores niveles de aceptabilidad, pueden tener una búsqueda de experiencias sexuales a través de la pornografía mayor. Rasgos de personalidad, hay gente que le encanta las sensaciones, lo veíamos acompañado de drogas, o sea, necesito estimularme, necesito estar vivo, entonces esas personas que tienen un rasgo de personalidad de esa naturaleza buscan más pornografía. Asociado al consumo de sustancias, la ausencia de religiosidad también es uno de los predictores importantes y lo que les decía, la maduración puberal, ese despertar. Además está asociado a los amigos y a unos procesos de aprendizaje que se hace en las relaciones de pares en la adolescencia. Entonces, eso hace que se vea mucha más pornografía, se busque más el uso de pornografía. Nos vamos metiendo un poquito en lo que me pidió Sandra que habláramos, que tiene que ver con si la pornografía incrementa el riesgo de infecciones de transmisión sexual, que es a lo que quiero llegar al final de esta corta charla. Entonces, nuevamente, la evidencia, todo esto son revisiones sistemáticas de la literatura, también un poco condimentadas con las experiencias clínicas que uno tiene, pero es que las experiencias clínicas que uno tiene son sesgadas totalmente. Entonces, pero en las revisiones lo que sí se encuentra, sí hay una relación clara entre el uso de pornografía y cómo se transforman las actitudes y las conductas frente a la sexualidad. Tal vez aquí lo importante es, y sobre todo si estamos hablando de una población joven, adolescentes, púberes, adultos jóvenes que están todavía en un proceso de formación, es que es el trabajo en la construcción del concepto de riesgo. ¿Cómo una persona construye su concepto de riesgo? Ojo, acá hay riesgo. No puedo beber tanto trago, no puedo consumir tantas cosas, no puedo tener tantas parejas sexuales, o sea, y sobre eso debo hacer algo. Habitualmente en la conducta del adolescente esa construcción del riesgo es muy pobre. Ahí intentan influir los padres sobre todo. Pilas, mijo, que tal cosa, pilas, que tal otra, pilas, que no se vaya a, no vaya a manejar así, no vaya así. El adolescente está en ese proceso pues por toda su formación neurobiológica y su construcción también psicológica, social, conductual. Entonces, el uso de pornografía altera esa construcción del riesgo, o sea, altera la actitud y las conductas frente a la sexualidad. Entonces, claro, ¿qué nos muestra la pornografía? Nos muestra representaciones distorsionadas, sobre todo la pornografía que usan los hombres, ¿sí? Tamaños de unos penes distorsionados, tamaños de unos senos distorsionados, tamaño de unas eyaculaciones distorsionadas. Me decía Sandra que había hablado con un director de cine pornográfico o quien dictó la charla tal vez, y decía, mire, eso no es semen, eso es crema de leche, eso es ¿sí? Una cantidad de usos y eso distorsiona, ¿sí?
Se omiten aspectos importantes como el uso de los preservativos. La mayoría de la pornografía, usted no ve un condón, son muy poquita la pornografía que está. Y claramente no se habla de consentimiento mutuo y prácticas sexuales seguras. De hecho, buena parte de la pornografía puede ser delictiva también, ¿no? Con el uso de menores de edad, pornografía de conductas, por ejemplo, de violaciones, etcétera, situaciones totalmente que rayan con lo delictivo, con lo sociopático. Entonces, esto distorsiona. Imagínense un chico que está construyendo su concepción de la sexualidad, su concepción del riesgo nuevamente, su concepción de valores y empieza a enfrentarse a esto. Pues claramente que eso puede distorsionar y no va luego en su conducta sexual a tener las protecciones que debería tener. Se normaliza entonces este tipo de conductas y claramente hay una percepción del riesgo distorsionada y de la protección totalmente distorsionada. Esto, importante de lo que hablaba también Gustavo hace un momento, la pornografía nos muestra una distorsión también en las relaciones. Se nos presenta una relación de desigualdad. Buena parte de la pornografía es muy de abuso, muy de sometimiento, muchas veces de maltrato, que puede perpetuar estereotipos de género negativos y contribuir a comportamientos que son perjudiciales, sobre todo para mujeres, pero también para otras poblaciones vulnerables. O sea, y viene todo el tema de la cosificación de la persona, un tema ético importante. Algún día discutía con un estudiante de la facultad en particular sobre el uso de OnlyFans, no el uso ellos como usuarios, sino ellos como productores. Chico con el novio tenían todo montado, toda una página, no sé si de OnlyFans o de otro, donde vendían pornografía. Y hablábamos del riesgo y hablábamos si realmente había algo negativo en esa conducta. Se estaban poniendo 15, 20 millones al mes. Me dijeron, no, es que vamos para Europa, es que vamos para… Y yo, pero a ver, venga, cuénteme un poco. Situaciones muy complicadas me parecían. Pero, claro, cuando uno empieza también, ¿desde qué valor estoy juzgando yo esto? Él me decía, mire, yo estoy con mi novio haciendo esto, yo no le estoy engañando a nadie, etcétera. Entonces, ahí viene uno, bueno, está bien que alguien, quedan ahí las cositas para la reflexión. Las actitudes, entonces, siguen alterándose. Hay comportamientos de mayor riesgo, no todos los estudios nos muestran esto, ¿sí? Esto no es 1 a 1, no quiere decir que uso de pornografía, un chancro, uso de no, o sea, pero sí algunos estudios nos muestran claramente que en algunas poblaciones sí se incrementa conductas sexuales de mayor riesgo, ¿sí? Y se afectan las relaciones interpersonales, por supuesto. Entonces, claramente podemos decir que la pornografía per se no produce infecciones de transmisión sexual, solamente al computador o al celular sí se le prenden un montón de virus y hay una cantidad de riesgos, pero sí está alterando la percepción, las actitudes y los comportamientos sexuales, o sea, se incrementa el comportamiento de riesgo. Y varía claramente de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación en la que se esté viviendo. Es muy importante trabajar el tema de la educación sexual, pero no es la educación sexual clásica, no es, mire, este es el condón, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Sí? Creo que nos toca ir un poco más profundo hacia dónde y cómo debemos educar y hacer construcción de riesgo en salud sexual. Algunas de las bibliografías utilizadas, por si les interesa, entonces muchísimas gracias.